Segunda de Crónicas capítulo 4, verso 1 dice: hizo además un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. 20, 20 y 10, ahora claramente hacen 50. Como sabemos, se conecta con el jubileo, por ende con la redención, también con Shavuot, que es donde se dio la Ruach HaKodesh. 20, ya he mencionado, se conecta con el trono, la corona, con reino, por ende, al ser el altar de bronce, que es donde se sacrificaban los animales, el ser de bronce hace alusión a las naciones, principalmente Grecia, que es por la cual se da la apostasía, como ya hemos hablado principalmente. Y eso representa como los muchos van a tener que pasar por muerte para poder entrar al lugar puro, ¿verdad?, al templo, como el pueblo. También, ¿verdad?, eso sucedería para purificación, y vemos que es 20 codos de largo, 20 codos de ancho. Ancho y largo 20-20 haría 40, que eso representa, ¿verdad?, purificación, como la cuarentena, también como los 40 jubileos desde la primera hasta la segunda venida. Y después menciona 10 codos de alto, que hace alusión a los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los muchos deben cumplir los mandamientos para poder entrar al reino a través de la muerte, para ser purificados. Entonces decía, hizo además un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Así como cumplimos los mandamientos para elevarnos, para acercarnos al Padre. 10 codos de alto. Dice, también hizo un mar de metal fundido, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Aquí esto es particular, esta es una de las otras ocasiones en las que Yahweh nos revela el número pi, que es, ¿verdad?, un número muy místico. En la matemática se ve como un número especial. Como he dicho, representa la eternidad, representa entrar a la eternidad. Y vemos que dice, también hizo un mar de metal fundido. Recuerden que las naciones son representadas por el mar. Están en el mar, sí, pero no, por el mar. Entonces, también hizo un mar de metal fundido. Así como dije que el altar de bronce representa como los muchos que son tomados de las naciones tienen que pasar por muerte para poder entrar al lugar puro, al templo. Ahora tenemos el mar de bronce, que era por donde los sacerdotes tenían que purificarse para hacer los sacrificios. Pero al ser un mar, representa las naciones, y todo lo demás se va a conectar con las naciones, vuelvo y repito, porque están las naciones, los muchos y los pocos, que son los que entrarían a este lugar purísimo. Entonces decía, hizo un mar de metal fundido, el cual tenía 10 codos de un borde al otro. O sea, ese era el diámetro. Enteramente redondo, eso indicaría que era 5 codos el radio. Enteramente redondo, su altura era de 5 codos, o sea, lo mismo que el radio. ¿Se acuerdan que he mencionado cómo el círculo, el radio y el diámetro representan a Yahweh? Bueno, el círculo, bueno, en realidad ya habíamos visto, ¿verdad?, que Yahweh sería representado por el punto, la Ruach HaKodesh por la copia de ese punto, o sea, los 2 puntos. El Hijo por la unión de esos 2 puntos, la línea que sería, y es la línea vertical, que sería el Hijo del Hombre, bueno, en este caso Yahushua, como radio. Si se empieza a hacer el círculo, porque Yahweh es inamovible, Yahweh permanece apartado, y es la Ruach la que anda para acá y para allá, ¿verdad?, como vemos en Génesis, cuando la Ruach se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si se mueve solo la Ruach y Yahweh se permanece en reposo, formaría un círculo. Al formarse el círculo, eso representa cuando se creó el tiempo y el espacio, y al formarse el círculo ya estaría no solo el radio, sino que también el otro radio que forma el diámetro. Entonces,
el primero y el último serían dos radios que forman el diámetro. Aquí hay varias conexiones que se pueden hacer con eso, no voy a hacer todas, eventualmente lo veremos, espero. Decía, también es un mar de metal fundido, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, repito, diámetro, como los 10 mandamientos, que son dos tablas, ¿verdad? Como el diámetro que se separa en dos radios. Las dos tablas representando los mandamientos celestiales y los terrenales como primero y último. Entonces hasta de esa manera vemos la representación de primero y último. Y después cuando dice que la altura es de 5 codos, ¿verdad? Que obviamente es la mitad del diámetro. Y sabemos que es Yahushua, el primer radio, a través de quien podemos llegar al Padre, o sea, a los cielos. Entonces, dice, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. 30 es el valor numérico de la Lamed, ¿verdad? Que representa al buen pastor, representa autoridad, representa aprender y enseñar. Yahushua, también recuerden que la Lamed es la única letra que asciende del renglón. Yahushua vino a la tierra para después ascender a la derecha del Padre, tras habernos enseñado la verdad y dado las buenas nuevas. Después de 3 días de haber muerto, y recuerdan que de 3 días y 3 noches, recuerdan que pi es 3,14, que como he dicho representa los 3 días para entrar al reino, y después el 14, 159 y todos los demás números que siguen representa ya la eternidad. Entonces es interesante como pi es 3,14. Y además verá que 14 es el valor numérico de David y Yahushua vino a través de. Habría que ver, me gustaría haber estado ahí para ver el cordón, porque el cordón tenía que medir 30 punto algo. Sí, no puede ser exactamente 30, pero me gustaría ver, ¿verdad?, cómo llegaron a hacer para ver la escritura redondea, pero era para ver cuánto era la diferencia, porque esa diferencia es la que representa la eternidad. ¿Sí me explico? Si agarran el de 30 y va a ser va a llegar así el círculo y va a decir, falta un pedacito, Aarón. Ese pedacito representa la eternidad, porque son los números después de pi. De 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Ahora, cabe la posibilidad, digamos que fuese completo, o sea que fuera 30 codos exactos. Eso sería, ¿verdad?, porque el mar se haría para adentro y el cordón estaría un poco más abajo, de ser así. Pero ya en sí la circunferencia, repito, se saca con el radio, que si era 10 codos exactos, entonces el radio sería 5 codos, y habría que multiplicarlo por 2pi para sacar 30 puntos y resto, que ese es el resto. Curiosamente que a los escogidos se les llama el resto, ¿verdad? Y los escogidos son los que entran a la eternidad sin experimentar muerte, sin tener un punto y aparte. Su altura era 5 codos y un cordón de 30 codos a lo largo lo ceñía alrededor. Debajo y alrededor del mar, debajo y alrededor del mar había figuras de calabazas, 10 por cada codo, colocadas en 2 hileras fundidas juntamente con el mar. 10 por cada codo, colocadas en 2 hileras fundidas juntamente con el mar. ¿Qué? ¿Dice qué? Bueyes en vez de calabazas, ¿verdad que sí? Rodeaba aquel mar por debajo de su borde todo alrededor, unas bolas como calabazas. 10 por cada codo que ceñían el mar en 2 filas, las cuales habían sido fundidas junto con el mar. Descansaba sobre los 12 bueyes. Calabazas sobre el hebreo. Dice Udemut y la semejanza Bekarim. Tajat lo debajo de. Sabib alrededor. Hacer sí, qué curioso, qué extraño. Entonces aquí en esta
bueno, como dice Bakarim, que Bakar es, sí es vaca o becerro, en este caso Bakar sería becerro, y en realidad se refiere como al plural, ganado, becerro es short, ya hemos visto. Y quería ver el otro verso que les dije donde salía calabazas. Bueno, aquí lo busco, no importa. Aquí está, 1 Reyes 7:24. Y dice, sí, en inglés lo traducen completamente diferente, no parece nada de calabazas, nada más dice con formas de bola, eh, refiriéndose a la palabra pecaim. Sí, habían alrededor como unas bolas, que es lo que están poniendo como calabazas en Reyes. Bueno, pero en aquí en Crónicas, está llegando tarde, dice. Aquí en Crónicas lo que dice es Bakarim, que Bakarim sí se refiere a ganado. Debajo y alrededor del mar había figuras de Bakarim. Así no pierdo. ¿Verdad? Que es lo que aparece en hebreo. Bakarim. Dice 10 por cada codo colocados en 2 hileras fundidas juntamente con el mar. ¿Verdad? Ahí es lo que uno haría. Imagino que eso fue lo que hizo que el traductor pusiese calabazas, porque el número que está poniendo es como el de esas cosas con forma de bola que dice aquí, los Pecaim. Habría que ver, ¿verdad? Que como hemos visto, yo no sé, pero por los últimos estudios que hemos tenido de Crónicas, me parece que el libro de Crónicas quizás es el de los que tenemos en lo llamado Biblia, sería como el que tiene más cosillas que parecieran o pudiesen ser errores de escriba. Y este podría ser uno, porque puede que haya dicho Pecaim y el hombre pensando en cómo era puso Bakarim. ¿Verdad? Es una posibilidad. Y lo digo porque, repito, por el número y porque sí había esa forma, pero también hay becerros que, como dice el hermano, vienen después. Dice aquí, debajo y alrededor del mar había figuras de calabazas, 10 por cada codo, colocadas en 2 hileras fundidas juntamente con el mar. Entonces, 10 por cada codo alrededor, y era 30 codos. Si eran un montón. Entonces 10 por cada codo, 10 por 30, 300. Ajá, 300, ¿verdad? Como curiosamente los 300 que pelearon, ¿verdad? Que Yahweh mandó a pelear contra el ejército innumerable en el tiempo de Gedeón. El 300 también claramente se conecta con el número 3, como los muchos que son sacados de las naciones. Y bueno, dice después 10 por cada codo, colocadas en 2 hileras fundidas juntamente con el mar, por orden de 150 y 150. Recuerden que el 150 es el número de días que estuvo cayendo lluvia durante el diluvio. Y qué curioso que es el mar de bronce, ¿verdad? Que era para inmersar y purificar lo que se pusiera en esa agua. Y digo inmersar por el hecho de que el diluvio fue la inmersión del mundo entero. Entonces, particular 150 y 150, como los 150 del diluvio y los 150 de la quinta trompeta, porque recuerden que en la quinta trompeta los que van a salir como escorpiones van a torturar a las personas por 5 meses. 5 meses son 150 días, ¿verdad? 30 por 5, como está diciendo ahí. 30, 2 hileras, 10 por cada codo, pero si eran 2 hileras, entonces serían 5. Igual que ese que acabo de decir, 5 meses en la quinta trompeta. Dice después, este estaba asentado sobre 12 bueyes, ¿verdad? Que ahora sí, 12 becerros sería, que en hebreo dice Omeid, ¿verdad? Estaba puesto sobre, o de pie sobre, Omeid al Sheneim Azar Bakar,
Entonces ve Bacar, ahora decía Bacarim, pero muy posible era Pecaín. ¿Qué Pecaín? Y entonces son 12, como sabemos, obviamente, como las 12 tribus. Vean también qué interesante que es un mar redondo y 12 becerros. Como Yahweh dice, estar sentado sobre el círculo de la tierra, que como sabemos, la tierra donde habitan los hombres está rodeada por el mar. Por ende, el mar circular, rodeado por el muro de hielo, ¿verdad? Entonces, qué curioso que el mar era circular, puesto sobre 12, así como la tierra, que está rodeada por agua del mar, es circular, toda, y el sol que la ilumina pasa por 12 casas cada año, las 12 constelaciones. Así como el calendario también se puede ver como un círculo partido en 12, ¿verdad? 3 cada cuadrante. Entonces, curioso, los 12 bueyes, también el buey representa trabajo, ¿verdad? Se usaba para sembrar la tierra. Entonces las naciones iban a ser necesarias para poder llegar a la cosecha que Yahweh quería, sacar de este mundo a los seres humanos que escogería. Sería trabajo de las naciones sacar de esta tierra fruto. Entonces decía, debajo y alrededor del mar había figuras, ya lo dije eso 1000 veces. 4. Este estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte. Ven, confirma lo del calendario. 3 de los cuales miraban al norte, que eso se conecta con los 3 últimos meses. Bueno, sí, los 3 últimos meses del invierno. 3 al occidente, que se conecta en, ya, si lo separamos como 4 estaciones, como he dicho, que también se puede ver como 2, verano e invierno, con 2 partes cada una, pero para decirlo de manera que se vaya entendiendo a cuál cuadrante me refiero, sería el occidente, que es el otoño, ¿verdad? Lo que está antes del invierno. Tras el 3 al sur, el sur es el Hijo del Hombre, y por ende sería el verano. Dice después, y 3 al oriente, que sería lo que se conoce como primavera. El mar descansa sobre ellos, y sus partes traseras miraban hacia adentro. Entonces todos los becerros, ¿verdad?, dando vueltas así, solo se veían las cabezas. Bueno, obviamente la parte del frente me refiero. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían 3000 vatos. Era 3000 vatos, piénselo como 3000 recipientes que se podían echar de lo grande que era. Entonces, tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Recuerden que Recuerden que la flor de lis o lirio es una representación del pueblo de Israel. Qué curioso que está hablando del mar de bronce, que representa a las naciones, así como el pueblo, la flor de lis o el lirio, sería esparcido por los 4 ángulos. Es curioso que esa flor la utilizan como un símbolo en los escudos de realeza. No sé si la han visto. Tiene como tres hojas, que en lo espiritual se podría conectar una vez más con los 3 días que Mashiach estuvo muerto para darnos la resurrección, para darnos la vida eterna. Entonces, curioso que no solo la flor, la forma de este mar como una flor de lis o lirio, como Israel, sino sobre 12 bueyes, como las 12 tribus, sosteniendo el mar, o sea, que el pueblo de Israel sostiene a las naciones. Si no fuera, y que quede claro, ¿verdad? Cuando digo el pueblo de Israel me refiero al verdadero, obviamente. El Todopoderoso
¿verdad? Si no fuera por su pueblo, por sus escogidos, por la gente que hace su voluntad, ya hubiera deshecho esta creación completamente. Entonces la creación y todo lo que existe permanece y continúa por la existencia de aquellos que le aceptan a Él y le obedecen. Entonces todo el resto está existiendo por eso, y por ende están sobre los hombros de las 12 tribus, como el mar sobre los 12 bueyes. ¿Sí me explico? Entonces una dice 11 litros, la otra como 45 litros, y los judíos usan alrededor de 20 litros. Entonces es un montón. Ajá. Sí, era así. Por eso dije que el cordón podría estar un poquitito más abajo y ya cerraría si era de 30 exactos. Y eso me hace acordarme lo que... Y no que haya sido así, no que haya visto un mar de bronce, sino la forma que les mencioné cuando estuve aquellos 40 días que vi algo, que era como una flor que les decía. Era así como una copa, como acaba de decir usted. Pero ya les he dicho todo lo demás, ¿verdad? Como color hueso, opaco. Exacto, por los muchos. Esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos que están entre las naciones. Curioso, ¿verdad? Como la copa tiene esa forma también. Y tenía de grueso un palmo menor y un borde tenía, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. 3000, así como eran 30 su circunferencia, 30 codos, así como los 3000 años que habrían desde que Mashiach vino hasta entrar a la eternidad, después de estar 3 días en el Seol, como dije, como pi, que se relaciona con el círculo, que es 3.14159 y etcétera, 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 como la eternidad. Entonces, 3000 vatos, repito, como esos 3000 años para entrar a la eternidad, como el 3 que está antes del infinito número de decimales en el número pi. $66,000 litros si fueran el del medio, los judíos. Imagínense el montón. Hizo también 10 fuentes, ¿verdad? Como dando a entender que los 10 mandamientos son fuentes de vida, porque todo aquel que cumple los mandamientos vivirá. Entonces, 10 fuentes. Y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, nuevamente como los mandamientos en 2 tablas, como los 10 del diámetro y los 5 y 5 de cada radio, primero y último. Puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en Olá, ¿verdad? Que es el sacrificio por fuego. Pero el mar era para que los Kohanim se lavaran en él. El mar era para que los Kohanim se lavaran. Por eso mencioné ahora, ¿verdad?, que representa el purificarse a través de inmersión en agua. Hizo asimismo 10 candelabros de oro. Ya no voy a seguir repitiendo, pero cada vez que aparece el 10 mandamientos. Candelabros, porque a través de los mandamientos tenemos luz. Sabemos cómo actuar, qué hacer, qué no hacer. También, claramente, verá cada vez que se habla de los 10. Igualmente como Yahweh dijo 10 cosas para hacer toda la creación. Hizo la creación en 7 días, y digo 7 porque podemos incluir que hizo el reposo para el séptimo. Y lo hizo todo a través de 10 dichos. Hágase la luz, sepárense las aguas, que haya un firmamento, que la tierra dé árboles que tienen semilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 10 candelabros de oro, según la forma prescrita, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Cada candelabro tiene 7 luces. Entonces, qué curioso, 10 candelabros, porque vuelvo a lo mismo, en 7 días como las 7 luces del candelabro, 10 candelabros como los 10 dichos a través de los cuales hizo todo, cada uno de los 7 días. Y 10 por 7, 70, que se conecta con las naciones, las 70 naciones a las cuales Yahweh les dio luz, aunque la hayan rechazado. Y continúo.
5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo. ¿Verdad? La escritura, la enseñanza, la instrucción es alimento. 10 mesas, igualmente, porque nos alimentamos espiritualmente, alimentamos el alma a través de cumplir los mandamientos. 10 mesas y las puso en el templo. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Vea como todo lo hacía a la izquierda y a la derecha igual. ¿Por qué? Porque este templo representa el verdadero templo, que es el cuerpo humano. Y como sabemos, el lado derecho es un espejo del lado izquierdo. Todo lo que tenemos del lado derecho tenemos del lado izquierdo, si es que vinimos completos al mundo. ¿Sí me explico? Y tenemos 5 dedos aquí, 5 dedos aquí, 5 dedos del pie aquí, 5 dedos del pie allá. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. 100 tazones de oro. También, vea cómo hizo 100, que representa el cielo. Oro representa el reino de Yahweh, que está en el cielo, o que viene del cielo. También hizo el atrio de los Kohanim, el gran atrio y las portadas del atrio, y recubrió de bronce sus puertas. De bronce las puertas del atrio, porque es la parte de afuera, el patio. El bronce, una vez más, representando las naciones. Ahí está el mar de bronce, el altar de bronce, patio, puerta de bronce, etc. Las mesas y los candelabros iban en el lugar puro, que el lugar puro representa el tronco del cuerpo. Así como la comida llega al estómago, ¿verdad? Como la mesa. Así como tenemos costillas de este lado, costillas de este otro. ¿Qué más iba a decir? Okay. Dice después: y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hacia el sureste. O sea, entre el verano y la primavera. Entre los primeros 3 meses y los segundos 3 meses. O sea, iniciando el cuarto mes. Sería, si lo vemos como el calendario, ¿dónde estaría el mar de bronce? Apenas para el verano. ¿Irse a meter al mar? Sí. Además de eso, sureste se conecta con el Hijo del Hombre y el león. Curioso que el Hijo del Hombre, el último, viene de las naciones como león. Como el mar estaba entre el Hijo del Hombre y el león, refiriéndome a las 4 criaturas que rodean esos 4 ángulos. O sea, ¿qué más? Él colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hiram, que se llamaba Huram. Huram también hizo calderos, palas y tazones. Así acabó Huram la obra que le había encargado el rey Shlomo para la casa de Elohim. Vean qué particular, que lo único que menciona de Huram, aunque sabemos que lo mandó para trabajar en todo, pero lo menciona hasta ahora, después de haber hecho todo lo demás, como si fuera Shlomo el que hizo todo lo anterior, y ahora viene Huram y solo hace esto, que está relacionado con el fuego, lo que se saca del fuego. Huram también hizo calderos, palas y tazones. Así acabó Huram la obra que le había encargado el rey Shlomo para la casa de Elohim. Las 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y las 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Había esferas en cada columna que representan el cielo y la tierra. No que la tierra sea esférica, sino que son dimensiones, por ponerlo así, 2 mundos diferentes. Y recuerdan lo que había mencionado la vez pasada con respecto a lo que puede rodear la tierra, ¿verdad? Siendo la tierra sí, pero podría estar rodeada por un firmamento esférico que se va moviendo, como lo mencioné la vez pasada. Entonces decía: las 2 columnas y los 2 cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas. O sea, los capiteles funcionan ahí como coronas, porque están sobre las cabezas. Las 2 columnas representan al primero y al último, que tienen corona, de sumo sacerdote y de gran rey, en los cielos y en la tierra.
Rey de reyes, soberano de soberanos. Y las 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Curioso, redes como se mencionan en la escritura para referirse a pescar. Y Yahushua dijo: los haré pescadores de hombres. Recuerden la red que se rompió cuando Yahushua vino por representación de la apostasía, y cuando resucita y ve a los discípulos pescando, ahí no se rompe la red porque representa el fin de los tiempos, cuando ya no va a haber apostasía. 400 granadas en las 2 redes. 400 granadas. Ahora recuerdan las granadas reales que representan obviamente realeza, reino, y particular que eran 400 como la letra Tav. Por un lado está el hecho de que nosotros recibimos el reino, la realeza, a través de la muerte de Yahushua en una cruz, Tav, y se manifiesta a través del último, la Tav, en el fin de los tiempos, quien viene como el rey de las naciones, vestido de rojo como las semillas de la granada. ¿Estamos? 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubrieran las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Vean cómo eran las granadas las que cubrían los capiteles que estaban sobre las cabezas, y las granadas representan realeza, confirma lo de la corona. Y recuerdan que la granada tiene una coronita donde se conecta con la rama. Para que cubrieran las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios. Todos estos enseres los hizo Huram Abi al rey Shlomo para la casa de Yahweh, de bronce muy fino. Los fundió el rey en los llanos del Jardín, en tierra arcillosa, oigan, entre Sucot y Seredata. Qué bueno, entre Sucot, estamos tan cerca de celebrar Sucot. Voy a ver el nombre aquí, Seredata. Fortaleza. Entonces, entre las enramadas y la fortaleza. Qué curioso, porque va a ser a través de la fiesta de enramadas que vamos a llegar a la fortaleza. Entonces dice que hizo todo lo del templo entre Sucot y la fortaleza, así como los 144,000 cuando sean transformados en un abrir y cerrar de ojos al final de Sucot para ir al lugar preparado, cubiertos por una fortaleza, es cuando se convierten ya en el templo, porque van a ser hechos el templo de Mashiach. Entonces dice: los fundió el rey en los llanos del Jardín, en la tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Shlomo hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Shlomo todos los utensilios para la casa de Elohim: el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los lechem hapanim, los panes de la proposición, asimismo los candelabros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiera delante del lugar apartado, del lugar purísimo, sus lámparas de oro puro, para que las encendiera delante del lugar purísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lámparas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras. Era cuando estaban durmiendo los sacerdotes. Espabilas, hombre. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. También eran de oro la entrada de la casa, sus puertas interiores. Recuerdan que las puertas exteriores eran de bronce. Entonces vemos cómo van entre uno más se va adentrando, más valioso, más valor tiene lo que se va encontrando, así como ir llegando más cerca del Todopoderoso. También eran de oro la entrada de la casa, representa la entrada al reino, sus puertas interiores para el lugar apartadísimo o purísimo, y las puertas del templo mismo. Dice, la escritura dice que Shlomo es el que hace las cosas, y es obvio que lo hizo a través de siervos, como Yahweh hizo la creación a través de Malachim, pero la escritura dice que fue Yahweh. Exactamente, Daniel. Eso es parte de lo que he mencionado muchas veces, que debería entenderse como confirmación.
Y o sea, y no debería ser nunca un problema el que el Todopoderoso haya decidido hacer las cosas así, puesto que el rey las hacía así. Y la escritura dice, Shlomo hizo a través de Huram. Huram, como dije, representa un ángel. Shlomo, la sabiduría. Ni siquiera Yahweh, la sabiduría de Yahweh manifestándose a través de los malajim para que hagan lo que tienen que hacer.